Hola, llegamos al versículo 4 del capítulo 2 de Apocalipsis. Es la carta del Señor a la iglesia en Éfeso, en la que el Señor le dice: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. En las lecturas paralelas de este día tenemos Efesios 1, 15 y 16, que dice allí: por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en vuestras oraciones. Es decir, que hubo una etapa en la vida de la iglesia en la que el amor por Dios se manifestaba de una manera abierta. Pablo lo pudo percibir, de modo que su corazón explotó en gratitud al oír de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos. El Señor primero, el servicio y el amor a las demás personas después. Así que Pablo dio gracias a Dios por ellos. Y luego tenemos Romanos 8, 35 al 39. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? En realidad nada nos puede separar del amor de Cristo. Pero sí hay un amor de nosotros hacia Él que podemos abandonar. Él nunca dejará de amarnos. Nunca la iglesia va a dejar de ser amada por Cristo. Pero nuestro amor por Cristo sí se puede enfriar o se puede desenfocar. Y con esto luchamos diariamente, especialmente los que estamos en el ministerio. Nos abocamos a trabajar, a servir a las personas y aflojamos nuestra comunión diaria con el Señor, nuestra búsqueda de su presencia, nuestra relación personal con Él, nuestra experiencia íntima de adoración. Recordad que en el cuadernillo tenemos un espacio libre para escribir un párrafo, una frase, algo que nos llame la atención de estos pasajes, porque con esto luego oramos y meditamos. De esta manera sacamos mayor provecho a nuestro tiempo devocional en la presencia del Señor. Así que el Señor, en lugar de continuar con las alabanzas a la iglesia líder de la provincia de Asia, tiene que reprenderles y advertir a los cristianos efesios que deben cambiar su actitud y su manera de hacer las cosas. A pesar de sus incesantes esfuerzos por oponerse a los malvados que habían ingresado a la iglesia para corromper a los miembros, a pesar de que estaban perseverando sin cansarse por sobrellevar las dificultades que padecían en nombre de Cristo, algo andaba mal en la iglesia de Éfeso. Ya no seguían demostrando el amor a Cristo que tuvieron en los primeros años de su vida cristiana. Eran los días en que Pablo, por un periodo de 3 años, predicaba lo que le resultaba útil y les enseñaba públicamente de casa en casa. Dice en Hechos, capítulo 20, versículos 20 y 21, y como nada que fuese útil he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Y luego en el versículo 31, despidiéndose de ellos, dice: por tanto, velad, acordándoos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno de vosotros. El trabajo pastoral de Pablo era un motor que generaba aquel amor por Cristo, por el tener en primer lugar ese amor a Dios. Un ministerio verdaderamente extraordinario. Una década más tarde, aproximadamente, Pablo escribe a Timoteo, quien era pastor en Éfeso, y le dijo que amar con corazón puro, con buena conciencia y fe sincera, era el propósito de la obra de Dios entre ellos.
Incluso mencionó que algunos maestros falsos en la congregación se dedicaban a mitos y genealogías sin fin en lugar de las exigencias del amor. Primera Timoteo capítulo 1, versículo 4 al 6 dice, ni presten atención a fábulas y a genealogías interminables que acarrean disputas más bien que edificación de Dios, que es por fe. Así te encargo ahora, pues el propósito de este mandamiento es el amor, nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida, de las cuales cosas desviándose algunos se apartaron a vana palabrería. En todas las épocas de la historia, estas décadas, desde que la iglesia fue fundada, comenzaron a surgir esta problemática. Falsas enseñanzas, vana palabrería, y cuando perdemos el enfoque por luchar incluso contra estas cosas cuya lucha es necesaria, pero cuán fácilmente perdemos el norte en la vida cristiana, perdemos el amor al Señor por sobre todas las cosas. Así que Pablo y Timoteo, ¿es este amor de unos por otros en la iglesia en Éfeso lo que estaba faltando? ¿O es el amor del cristiano por el Señor? ¿A qué se refiere el primer amor? Pues Jesús mismo da la respuesta sintetizando el decálogo, es decir, los 10 mandamientos, diciendo, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón y con todo tu ser y con toda tu mente. Este es el primero y el más grande de los mandamientos. Y el segundo se parece a este, ama a tu prójimo como a ti mismo. De estos 2 mandamientos depende toda la ley y los profetas. Esto lo dijo el Señor en Mateo capítulo 22 versículos 37 al 40. Y la iglesia de Éfeso tenía que recordar esto. Debían saberlo y debemos saberlo nosotros también. Por eso es necesario que volvamos una y otra vez a repasar los evangelios y las enseñanzas de Jesús. Permanentemente necesitamos la corrección del Espíritu Santo en nuestra vida. Fácilmente nos desviamos, fácilmente nos desenfocamos. Incluso las luchas lógicas de la vida cristiana, aquellas que tenemos que librar con Satanás, con la carne, con el mundo, pueden llevarnos a perder la perspectiva de amar al Señor por sobre todas las cosas y amar a nuestros prójimos como a nosotros mismos. Así que en los 10 mandamientos ya se dice que Dios es primero y luego los suyos. Y lo mismo hay que decir con respecto a la oración del Señor. El amor genuino por Dios conduce en forma instintiva a expresar amor al prójimo, mientras que amar al prójimo es una expresión de amor por Dios. Amar es suplir necesidades. Cuando yo suplo necesidades de personas, estoy amando a Dios y estoy sirviendo a Dios. Pero eso es lo que debe estar claramente definido en mi mente y en mi corazón. Cuando Jesús dice que los efesios han perdido su primer amor, no quiere decir que estén viviendo y trabajando sin amar a Dios o a su prójimo. Enfatiza el adjetivo primer. En efecto, la traducción literal dice, has dejado tu amor, el primero. Ha desaparecido en la congregación ese color verde brillante de la primavera. Comienzan ahora a prevalecer los matices de un otoño que se desgasta. Las hojas se caen, las flores se secan, se agostan, se mueren. Y esto es un poco lo que está pasando en esta iglesia. Ese fervor, ese enamoramiento de Dios se está traduciendo en un agobio, en un trabajo cansino, en un hacer las cosas por obligación, en dejar de hacer las cosas con pasión, con alegría, con entusiasmo, con regocijo en el Señor. Y esto es algo a lo que todos nosotros
nos enfrentamos. Por decirlo con otras palabras, la iglesia a la que Jesús se dirigió no consistía de creyentes de primera generación, sino de cristianos de segunda y tercera generación. Ya aclaramos algo de esto el domingo. Estas personas carecían del entusiasmo que habían demostrado sus padres y abuelos. Funcionaban no como propagadores de la fe, sino como cuidadores y custodios. Se habían vuelto legalistas. Estaban comenzando a proteger las estructuras y mantenían una especie de rechazo hacia los canales de comunicación con el mundo, en aras de mantener la estructura, las reuniones, la religiosidad. Y estaban perdiendo el amor y el fervor por Dios. El gozo profundo, ese gozo profundo del que algunos hablan y que dicen tener, pero un gozo que nadie se los ha visto en décadas en sus vidas, en realidad. ¿Por qué? Porque nos volvemos legalistas, tenemos esa tendencia a aferrarnos a las normas, a marcar reglas, horarios y cosas, en lugar de vivir una fe genuina, de santidad, de gozo verdadero, de disfrute y de deleite en el Señor, haciendo todo para gloria de su nombre. Había una deficiencia obvia en la expansión evangelística por esa forma conservadora de pensar. Amaban a su Señor, pero ya no de corazón, de alma y de mente. La primera generación hizo esfuerzos extraordinarios, de modo que en Éfeso la palabra de Dios crecía y se difundía, dice Hechos 19:20, con poder arrollador. Pero años posteriores, Pablo les dirige una carta, les alabó por su fe en el Señor Jesús y su amor por los cristianos, como hemos leído en Efesios 15. Pero los hijos y nietos de estas personas, oponiéndose a la herejía, demostraban que perseveraban en satisfacer las necesidades de la iglesia, pero se quedaban cortos en cuanto a su entusiasmo por el Señor. Que el Señor nos ayude en esta mañana. El creyente puede abandonar su amor hacia el Señor, termina diciendo el comentario de los devocionales, pero el amor del Señor nunca se aleja del creyente. Mi oración escrita hoy es: amado Padre, quiero amarte por sobre todas las cosas. Es fácil equivocarse. Amar más a nuestro ministerio que a ti. Poner en primer lugar mi responsabilidad y olvidar que lo que tú quieres es mi corazón. Gracias por advertírmelo hoy. Te amo y te adoro. En el nombre de Jesús. Amén. Muy buenos días. Que el Señor os bendiga.